Gustavo Valverde, bueno, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, ¿cómo está la economía? ¿Qué nos está pasando? ¿Hay una brisa diferente que se está sintiendo? Claro, lo que hay es un poco de calma en cuanto a las variables esenciales. Hay algunas cosas básicas que eso no se deberían tocar, sobre todo en un país como Argentina. No puedes estar jugando con el tipo de cambio, no se puede hacer emisión de dinero en exceso y las cuentas del Estado tienen que estar equilibradas. A partir de ahí se pueden discutir muchas cosas en cuanto a la acción pública, pero al menos eso hay que conservarlo. Y sobre eso ya se estuvo trabajando desde hace unos meses, después del experimento keynesiano que fracasó en 2018. Se ha intentado hacer algo de responsabilidad monetaria y responsabilidad fiscal. Por supuesto, no tiene resultados inmediatos, tampoco son agradables los comienzos de esto, pero es lo que se está notando. Específicamente, lo que va a ser más claro, si las cosas se repiten como en los últimos 5 años, va a ser en agosto que la inflación va a estar bastante controlada, va a ser mucho menor que actualmente. Sí, de todas maneras vamos a un año que pinta un 40% con mucha claridad, ¿no? Sí. O más. Sí, pero ahí hay que tener cuidado. La inflación tiene mucho de inercia, no es algo fácil de dominar. De hecho, en Argentina lo que hay es como un rezago de unos 8 meses, entre que el Banco Central hace algo y se nota el impacto en inflación. Si el Banco Central aumentara el ritmo de emisión, por ejemplo, en promedio unos 8 meses después se nota un aumento en la tasa de inflación. Si el Banco Central disminuye el ritmo de emisión, unos 8 meses después es que se nota recién que baja el ritmo de inflación. En diciembre dejó de emitir el Banco Central, punto. A través de creación de base monetaria al menos frenó en diciembre. Lo que queda son rebotes por el movimiento privado del sistema bancario, con emisión de dinero mucho menores de lo que venía siendo. Hasta el año pasado había meses en que la emisión llegaba a la total, a un 30% interanual. Los últimos datos que estuve viendo, febrero, está en el 10%, a veces menos. Por eso es que recién en agosto se va a empezar a ver una disminución. Sí, por supuesto, para el cálculo total tenés que computar lo que han sido estos 8 malos meses que te van a hacer esas que ande rondando el 40 anual. De todas maneras, coincidís con que los resultados económicos de este año van a ser pálidos. Sí, por supuesto. Caída del Producto Bruto Interno, vamos a estar en el 2,5%. Significa que la torta es más chica todavía. Claro, lo que pasa es que una cosa son las condiciones para que la economía pueda crecer, otra las políticas para que crezca. Son cosas distintas. Atacar la cuestión cambiaria, fiscal y monetaria sirve para establecer un cimiento. De ahí que hay que ver otras cosas. Para que haya crecimiento tiene que haber inversión. Y es complicado invertir cuando tenés ambiente de incertidumbre y cuando tenés impuestos altos. Sí, y una tasa de interés también que desincentiva. Sí, pero eso es elección de mal menor con respecto a la tasa de interés. Un poco lo que se jugó el gobierno, mi impresión, fue a ver qué impactaba peor. Un dólar inestable con picos altos o una tasa de interés muy alta. Claro. Menos daño aparentemente causa la tasa de interés alta, aunque por supuesto, anda a decirle eso a un empresario pyme y te vas a recibir una buena insultada, pero es que el sistema financiero argentino es muy pequeño. Por ejemplo, para comparar, el crédito interno en Argentina equivale a un 40% del Producto Bruto. En Chile equivale al 120%. Claro. De ese total, esos 120 puntos que equivale el crédito interno de Chile, 20 puntos son crédito al Estado. Es decir, el crédito al sector privado en Chile equivale al 100% del PBI. En Argentina, de esos 40 puntos, la mitad es crédito al Estado. Claro. Es decir, el crédito al sector privado te representa el 20% del PBI. Sí. Este no es un tema menor, teniendo en cuenta que para que una economía crezca, para generar mayor riqueza, mayores fuentes de trabajo, hay que invertir. Sí, y el crédito es esencial en eso. Y el crédito es el que hace. O sea, si la gente tuviera dinero, no necesitaríamos los bancos, ¿no? Pero bueno, la experiencia argentina hace también
En parte es la acción del Estado, como gran tomador de crédito, que impide que el crédito llegue al sector privado. En parte es la experiencia argentina. Cada vez que te has jugado por la moneda nacional has perdido. Son 50 años, 40 años de eso. Entonces la gente le desconfía al sistema financiero. Bien, lo que vos decís que la tasa de interés alta, que tanto enoja a las pymes y desincentiva algunas inversiones, porque entre hacer una inversión e irme a un banco a que me den una tasa de interés anual del 50%, claro, no hay ningún negocio, claro. No hay ningún negocio que yo haga. Vos decís que optó por mantener al dólar fijo, mantener la capacidad de consumo a una costa de frenar la economía. Sí, o sea, estuvieron jugando a dólar calmado, no a dólar fijo, espero. No. Hay una gran tentación en los años electorales de querer demorar la suba del dólar. Bien. ¿Y ahora por qué está cayendo el dólar? ¿Por qué tantas jornadas de caída? Y está teniendo mucho ingreso de exportación. Bien. Eso en primer lugar. Sí hay una apuesta también a la tasa de interés. No es simplemente... uno puede caer en la tentación de decir, bueno, hay dos fórmulas más potables de lo que se creía, dos fórmulas presidenciales, más potables de lo que se creía a comienzo de año, se confía más, entonces apostamos al peso. No, más bien creo que se está haciendo mucha inversión financiera en pesos en corto plazo para seguir aprovechando la tasa de interés. Entonces, sumale que en el mundo se ha calmado la atención que estaba prestándose al dólar, que están entrando dólares de exportación y además que el horizonte electoral te permite todavía jugar con colocaciones en pesos, eso le está llevando calma al dólar. Bien. No es ninguna garantía de que va a seguir así. No, porque aquel que hoy está en pesos, si siente que hay incertidumbre frente a las PASO, inmediatamente claro, te vence tu colocación y vas al dólar, claro. Y voy al dólar. Ahora, también esto lo obliga al gobierno a mantener una tasa alta para que la tentación no vaya al dólar, o sea, seguimos con una economía frenada. Así es. Estamos como encorsetados por todos lados. Porque por desgracia sí, pero eso es lo que tiene que resolver el gobierno. Cuando hablo de acá del gobierno no me refiero al Ejecutivo, es Ejecutivo más Congreso, que eso también es algo a tener cuidado. Como estamos hoy se debe a la acción conjunta de Ejecutivo y Congreso. No es que Macri sea el culpable, cambiemos con el peronismo. Cambiemos no tiene mayoría en el Congreso y la mayoría de las medidas que se han tomado por impulso del Ejecutivo han sido aprobadas en el Congreso por los peronistas. Por ejemplo, toma de deuda, que eso va a ser un tema típico de campaña. Acusarlo al Poder Ejecutivo como endeudó el país. Pero la deuda la aprueba el Congreso, no es una decisión del Ejecutivo, es una propuesta del Ejecutivo con aprobación del Congreso. Están los dos principales partidos o las dos principales corrientes de la mano en esto. Y así van a tener que hacer también en la próxima gestión para ir a las cosas más de fondo, más estructurales. ¿Cómo hacer para que la economía sea atractiva para el inversionista privado? Eso es lo que tendrán que discutir. Bien, la tasa de desocupación también preocupa. Sí, aunque no todavía como para decir que la situación se agravó. Lo que hubo mucho con este aumento de 1 punto en la tasa de desocupación no fue tanta destrucción neta de empleo. Hubo mucha destrucción de empleo formal y mucho aumento de empleo informal y cuentapropistas. O sea, si uno observa, la cantidad de personas que trabaja es prácticamente la misma que en la medición anterior. Lo que pasa es que pasó de la formalidad a la informalidad. Que eso es algo grave. No, claro, a ver, no estamos diciendo que no es malo, que es neutro esto, que sigue trabajando, no, si queda sin cobertura social, sin aportes sociales, en negro no le sirve a la economía en realidad. Y por supuesto, y te frena crecimiento también. Claro. Como actividad económica en negro no puedes ir a los bancos a pedir crédito, por ejemplo. No puedes agrandar porque de inmediato estás sacando la cabeza por encima del agua y el fisco te puede perseguir. Lo te detecta. Ahora, ¿se puede esperar que haya una leve recuperación ahora de la capacidad de consumo de la gente vía paritarias y que los precios estén más tranquilos? Es posible, sí es posible. Hay alguna generosidad que se está mostrando en las paritarias que sumado a inflación menor puede ayudar. No, yo no me jugaría demasiado en
en hacer números al respecto. Pues nos ha ido mal a todos, haciendo, a ver, pasan los 3 meses y esto es como el pronóstico del tiempo, ¿no? No, por supuesto, hay algunas cosas que ver, es la típica que decimos en economía, de la fórmula esta ceteris paribus. Si nada de lo anterior cambiara, puedes esperar este resultado. Bien. Y sí, pero en Argentina en una semana te cambian montones de cosas. Sí. Entonces cualquier predicción que hagas... Sí, yo con los que hablo, cuando le pregunto su visión, me dice, mira, hablemos del día a día, de lo que pasa hoy. Ahora, sí. ¿Qué pasa mañana o la semana que viene? No se puede pasar. El comportamiento de los ahorristas, el comportamiento de la gente, el consumo en la Argentina es atípico. A ver, esto es lo que no entendió el fondo cuando puso la franja de flotación del dólar, que acá el dólar, claro, con una franja de flotación de 10 pesos de diferencia, acá el dólar crece 2 pesos, 3 pesos o 5 pesos en una semana. ¿Qué hace la gente? Sale corriendo a comprar. En el mundo dejarían de comprar. Acá se compra. Argentina es muy sensible como puede decir, conducta individual, muy sensible al dólar, como sistema económico muy sensible a la deuda, que son dos frentes que hay que cuidar mucho. Eso del dólar sí es un error de no ver lo que es característico de cada país. Pero dicen que el fondo no lo entendió, que el gobierno se lo explicó, pero no pasa en ningún país del mundo. Bueno, hay que ver la historia económica de Argentina. Es parte de esto que te decía recién. Cada vez que alguien apostó al peso, perdió. Sí. ¿Qué te queda como mejor póliza de seguro? Y te queda el dólar. Eso es idiosincrásico de Argentina. Hay reglas económicas generales que son de validez universal, pero la política económica tiene que recoger la particularidad de cada sociedad. Y en eso se equivocaron en el planteo que se hizo de la carta de intención con el Fondo Monetario, de hacer una franja muy grande de no intervención ante variaciones en el dólar. No, eso no funciona en Argentina. Bueno, se vio que no funciona. Bien, ¿el déficit fiscal cero es un objetivo alcanzable para el gobierno este año? Lo está consiguiendo. Ojo, pero alcanzable en términos de déficit primario. Primario, antes de pagar... antes de los intereses de deuda. Sí. Intereses de deuda. A ver, lo que se dice es la Argentina está gastando menos, pero le crece la cantidad de deuda que debe pagar hacia adelante. Por eso el 2020 es un año que hay que analizarlo con detalle para saber si se enfrenta en los pagos como están previstos o si se renegocia con el fondo, y me gustaría saber tu opinión, para hacer un crédito más extenso, extender los plazos de pago, obviamente cambia la tasa de interés. Todo va a depender de qué perspectivas haya de crecimiento de actividad económica. Ningún país serio paga las deudas. En realidad eso es la regla en el mundo. Lo que hacen los países es renegociar deudas. Te llega un vencimiento, emites un nuevo título, con lo que se recauda del nuevo título, pagas el título viejo, o incluso el propio acreedor que tenía el título que vence recibe el título nuevo a cambio. Bien, porque lo usan para negociar en el mercado financiero, no pretenden cobrar. Claro, cuando tenés un buen comportamiento eso es posible. Claro, pero estamos hablando de Argentina. Claro. Entonces ahí hay que ver, el perfil de vencimientos no es grave. En realidad no es que uno pueda esperar una crisis de deuda para el año que viene. En ese sentido, un riesgo de default no es grave, sobre todo cuando hay buenas chances de negociación internacional. Bien. Todo va a depender, eso ya no es algo a lo que yo me dedique, de qué cálculo se haga de expectativa de actividad económica general para el año que viene. Si el gobierno mantiene la regla monetaria dura y la regla fiscal dura, es más factible poder renegociar deuda. Sí, no hay por qué esquivarle a que sea renegociar con el Fondo Monetario. No nos olvidemos que el Fondo Monetario en realidad es un organismo político. La conducción del Fondo Monetario son representantes de países. De modo que la gestión política influye mucho en lo que en definitiva terminan aceptando los técnicos del fondo. No es algo que a mí me preocupe el perfil de deuda para el año que viene, pero aún así, por supuesto, hay que mantener las alternativas. Si uno puede renegociar en mejores condiciones de tasa de interés de lo que se está pagando la deuda actual, sería mejor renegociar. Al respecto, a lo que hay que estar atento es a que hagan en realidad tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Tesoro de Estados Unidos, porque esas son las dos tasas de referencia para el crédito del resto de los países.
Sí, está previsto en realidad que pueda llegar a bajar un poco la tasa de interés del... Sí, y eso favorecería a Argentina. Esto sería una brisa que nos ayudaría, ¿no? No es suficiente, porque cuando uno ve el nivel de actividad de la Argentina, cuando uno ve la caída del Producto Bruto Interno que va a haber este año, cómo se está resintiendo la recaudación, no son buenos signos, ¿no? No, pero de nuevo... las cosas no son instantáneas en economía. Bien. Hay muy pocos ejemplos de cómo hubo algunas recuperaciones rápidas y en general fueron programas de enormes transformaciones y que aún así no fueron instantáneos. Como fue todo el proceso entre 1990 y 1992, que incluyó reforma del Estado, ley de convertibilidad, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, privatizaciones, todo ese paquete te llevó a que en 2 años la inflación bajara enormemente y la economía creciera. Fue un paquete muy complejo, muy abarcativo, bien de shock y aún así demoró 2 años. Entonces, si uno pretende hacer transformaciones parciales, más paulatinas, y tiene que esperar que se demore más tiempo, no es para nada sorprendente que vayamos despacio. El famoso gradualismo que intentó el gobierno, y va a seguir siendo la tónica. Lo que sí hay que tener un poco de cuidado es qué pretende uno con el gradualismo, si es una meta gradual o una meta importante con un proceso gradual. Son 2 cosas distintas. Vos te podés poner metas simplemente modestas e ir despacio a la meta modesta, o podés proponerte una meta profunda e ir despacio a la meta profunda. Son cosas totalmente distintas en cuanto a las expectativas. Bien, muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos. Hacemos una pausa.